Y bueno, yo quiero hablarles de un tipo de sueño que la verdad creo que lo enfrentamos todos y son los sueños imposibles. ¿Alguno de ustedes aquí ha vivido eso? De tener un sueño que dice mi sueño es imposible, ¿cierto? Yo creo que todos hemos enfrentado eso, porque los sueños imposibles nos recuerdan que somos humanos, que somos débiles, que somos pequeños. Y creo que para cada uno ese sueño imposible se da de una manera distinta, y yo quiero resumirles en contados minutos mi sueño imposible y cómo Dios lo hizo posible. Y ¿sabes una cosa? Aquí donde tú me ves, puedes pensar que mi vida ha sido bonita, ideal, llena de logros, de cosas maravillosas, pero no. La verdad es que está frente a ustedes una mujer que ha sido fuertemente atropellada por muchas circunstancias en la vida. Y yo tuve el privilegio de nacer en una casa de pastores, ser formada desde niña en una familia pastoral, y creo que eso, sumado a que Dios puso en mi corazón un llamado, me llevó a soñar en grande, a tener unas ilusiones tremendas. Cuando yo estaba terminando el colegio, yo decía, para mí vienen cosas muy grandes, y creo que así me vi. Pero sabes, con esos sueños grandes que Dios puso en mí, yo, Esther, empecé a tomar algunas decisiones incorrectas. Y tomando decisiones incorrectas, mira lo que pasó con mis sueños. De un momento a otro se derrumbaron. Y yo quedé como para volver a empezar, pero sin saber ni cómo hacerlo. Y ahí es donde empieza uno a enfrentar los imposibles. Y para mí, imposibles, ¿sabes por qué? Porque yo, siendo una mujer muy joven, muy joven, me vi enfrentada a la vida con 2 niñas, sin un esposo, sin ninguna estabilidad económica, con mucha vergüenza, porque qué pena que te señalen y digan, la hija de un pastor, fracasada, sola, avergonzada, y empiezan a darse una cantidad de cosas alrededor de nosotros tan terribles. Sobre mi vida empezó a recaer mucha crítica, mucho juicio, burla, y creo que todo eso cada vez me fue derrumbando más y más. Y yo llegué, te lo digo honestamente, llegué a olvidar todo lo que Dios me había dicho desde niña, todo lo que Él había puesto en mi corazón, para empezar a creer lo que los demás decían de mí. Y esa es la primera amenaza para tu sueño, que tú empieces a escuchar la voz de los demás. Porque cuando tú escuchas a los demás son crueles, los demás se gozan en tu fracaso, aún tus más cercanos, tu familia, se pueden reír, te pueden decir cosas muy duras, y tú puedes sentirte tan pequeño y tan avergonzado que no vas a saber cómo hacer para volver a salir. Y creo que yo caí en ese error, y yo empecé a decir para mí lo que los demás decían. Lo primero, soy culpable, estoy sola, soy una mujer fracasada. ¿Sabes qué más me decían? Sus hijas van a crecer con traumas. Y yo me lo creía, y estaba tan convencida de que esto iba a ser así conmigo. Y además, nosotros empezamos a creer que para lograr nuestro sueño hay que hacer lo que la gente hace, lo que el mundo dice. Entonces yo me ponía a pensar, ¿cuál es la fórmula para lograr mi sueño? Y lo único que yo veía es, para alcanzar esas cosas imposibles se necesita tal vez dinero. Yo decía, ¿quiénes son las mujeres que logran salir adelante? Y como dice la gente afuera, corren con suerte, ¿cierto? La que se encontró un buen esposo, que la mantiene, que la ayuda a construir esa vida ideal. Esto es lo que pensamos. La que tiene muchos títulos, que es una mujer, una profesional destacada y le va a ir muy bien, ¿cierto? Uno piensa eso. La que tiene estabilidad económica, viene de una buena familia, de una buena posición. Qué error tan grande que tú y yo pensemos construir los sueños de Dios con las fórmulas de los demás. No es así. No es así. Y sabes, yo creo, cuando veo mi vida hacia atrás, que fue muy duro, hoy puedo estar acá contándolo, pero pasé unos años muy difíciles, te estoy hablando de 20 años casi,
que han transcurrido en mi vida desde que empezó a pasar todo esto, tratando de entender qué pasó. Y sabes, si Dios no hubiera permitido que mis sueños se hubieran estrellado contra el piso, se hubieran desbaratado en 1000 pedazos y yo quedara sin piso, sin saber cómo hacer, yo no hubiera entendido, yo no hubiera conocido al Dios grande, que es el creador de los sueños imposibles. ¿Sabes? No es como nosotros lo planeamos, es como Él lo diseñó. Y yo quiero decirte algo, y ahorita lo cantábamos. Él nos diseñó desde antes de nacer, nos planeó desde antes de nacer. Y sabes, te planeó con un sueño. Él no te mandó a la tierra de experimento a ver qué iba a pasar con nosotros. Él nos planeó con un sueño. Y yo hoy me atrevo a decir, esos sueños no vienen de mí, vienen de Él. Y Él es el que pone los sueños en tu corazón y en mi corazón. ¿Y sabes una cosa? Porque vienen de Él, es que son posibles. Si fueran tuyos, si fueran míos, esos sueños no tendrían buen pronóstico. Pero por eso es que la Biblia dice que nuestra esperanza no será frustrada, porque vienen de Él. Y eso es necesario entenderlo. Y qué maravilloso cuando tú te enfrentas a la vida y te das cuenta que todo lo bonito que empieza a pasar y todo lo maravilloso es solo por Él. Yo hubiera podido cumplir mis sueños humanos, de irme fuera del país, de estudiar, de hacer muchas cosas, y quizás hoy estaría aquí parada una mujer envanecida contando de lo que logró como mujer, pero yo no tengo nada que contar de lo que logré como mujer. Yo solo puedo contar de lo que Dios hizo en mí. Y no me avergüenzo. Sí, pasé cosas muy difíciles, vi unas hijas sufrir demasiado, tuve mucha angustia por mi futuro, por mis finanzas. Yo no sabía cómo se vuelve a empezar. Yo no sabía uno cómo se vuelve a levantar del fracaso. ¿Cómo yo puedo empezar a construir? Pero sabes, yo empecé a dar pequeños pasos de fe, a tomar decisiones, porque cuando fracasamos uno queda anclado y el temor no paraliza, uno queda paralizado. Pero yo empecé a tomar pequeñas decisiones. Y sabes, además de tomar pequeñas decisiones, empecé a hacer algo que entendí, y es que hay que cerrar los oídos a la voz de los demás y hay que abrirlos solo a la voz de Dios. Hay que cerrar los ojos a las circunstancias. ¿Saben? Claro que las burlas continuaron, el escarnio, la crítica, hasta hermanitos me llamaban y me decían unas cosas terribles, me pronosticaban lo peor. Y yo lo creí durante un trayecto de casi 10 años, pero empecé a cerrar mis oídos y dije, no más, no más. Yo voy a empezar a escuchar al que me creó, porque algo planeó, algo bueno debe tener para mí. Mi vida no puede ser este fracaso. Y sabes, yo cómo hacía para escuchar la voz de Dios. Siendo una hija de pastor, yo empecé a conocer a Dios de una manera muy personal. Yo hice un lugar secreto. Mi lugar secreto fue el baño, porque tampoco había lugar secreto, porque yo estaba, como dicen en el mundo, arrimada. Yo tuve que volver a la casa de mis padres, entonces ni siquiera cuarto privado había. Pero encontré un lugar secreto y en ese baño, humilladita, empecé a escuchar a Dios. Y sabes, empecé a entender quién decía Él que soy yo. Y yo no era esa mujer fracasada, sola, arrimada, arruinada, sino una hija de Dios. Y empecé a levantarme con coraje. Y al que venía y me decía esa cantidad de cosas tan terribles, le decía, qué pena, pero yo no soy lo que usted dice que yo soy. Jesús hizo algo tan grande y pagó un precio tan grande por mí, que yo soy su hija. Y saben, yo empecé a decirle a la gente lo que iba a pasar y se burlaban. Me decían, ¿usted de dónde va a sacar? ¿Cómo va a ser? Esas hijas ni para el SENA de pronto puedan entrar. Pero saben, no me pregunten cómo, pero el Dios que hace los sueños crea las circunstancias nuevas. Y Él empezó a hacer movimientos en mi vida a medida que yo empecé a refugiarme en Él, a tener esos pasos de fe. Aprendí la disciplina, entendí que tenía que ser muy disciplinada, trabajadora, claro, perseverante en lo que Dios decía, una vida de oración. ¿Y sabes qué más? De servicio. Yo empecé en mi iglesia. El diablo me había confundido
que yo no podía volver a servir. Qué mentira tan grande. Me quité la culpa, me quité la vergüenza y empecé a servir en lo que fuera posible. Porque entendí algo, que mientras yo servía a Dios, Él se encargaba de mi vida y de mis hijas. Y sabes, mientras yo empecé con ese servicio abnegado, yo empecé a ver cómo Dios empezó a cambiar circunstancias al tiempo para mis hijas y para mi vida. Siempre las tres decimos, lo que Dios hizo con nosotras fue como jugando ajedrez. Empezó a mover las fichas y le dio jaque mate a Satanás. Todo lo que Él planeó, porque entendí que planeó destruir mi vida y mis sueños para acabar con los de ellas, todo eso Dios lo acabó. Y Dios empezó en simultáneo a hacer cosas tremendas con ellas y conmigo. Pero nosotras tuvimos que entender qué era lo que Dios tenía para nosotras. Y sabes, han pasado 20 años y yo puedo decirte, Dios hizo cosas tan extraordinarias para que esas niñas lograran ni siquiera lo que yo había logrado. Dios les dio a ellas las mejores universidades. Las ha llevado a lugares de privilegio. Dios levantó de esas dos hijas que supuestamente iban a crecer con traumas, una pastora y una futura gobernante. Porque así va a ser. Sí, Yohitan, estoy convencida. Y sabes, así es, aprendí que a Dios se le debe creer. Aunque parezca imposible, aunque parezca lejano, la gente puede decir que hay cosas que no son para ti. Sí son para ti, porque vienen de Dios. Y sabes una cosa, yo quiero dejarte un secreto. Y eso lo entendí después de mucho tiempo. Y mira lo que dice, si tienes ahí tu Biblia o tu celular, Lucas 5, 36 al 37. Mira lo que dice. Dice, nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja. Pues la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse ¿dónde? El vino nuevo debe guardarse ¿dónde? En cueros nuevos. ¿Sabes? Yo entendí que si no soltamos el pasado, Dios no puede hacer lo nuevo. Y este bulevar de sueños, Dios te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, hay algo nuevo para ti. Hay una nueva oportunidad. Los sueños que parecen imposibles para ti, Él los quiere hacer. Pero sabes, como los sueños no nacen afuera, sino Dios los pone en ti, el cambio tiene que operarse en ti y en mí. Tenemos que ser una vasija nueva. Tenemos que ser un odre nuevo. El vino nuevo, Él ya lo tiene. El vestido nuevo, Él ya lo tiene para ti. Pero ¿por qué no lo estás viviendo? ¿Por qué no lo estás disfrutando? Porque tú quieres coger lo nuevo de Dios y pegártelo con tu traje viejo. Tú quieres coger el vino nuevo de Dios y echarlo en el molde anterior. Pero no es así. Es necesario que Dios forme en ti y en mí algo nuevo. Yo te puedo decir, mis circunstancias no cambiaron de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. La posición, la situación se veía difícil, pero Dios cambió mi posición de mujer fracasada, arruinada, sola, pobre, frustrada, a hija de Dios, segura. Levantó mi identidad, levantó mi autoestima, puso en mí seguridad. Y cuando Dios hace eso en ti, los demás te van a desear en los buenos puestos, en las buenas oportunidades, hasta en un matrimonio. Porque así es. Por eso, qué maravilloso que podamos estar compartiendo esto. Boulevard de sueños. No te conformes. Si tú hoy, como yo estuve un día, estás fracasado, estás perdido, estás en quiebra, qué maravillosa noticia que estás delante de Dios, que tiene cosas nuevas para ti. Prepárate para recibirlas. Alístate para soltar todo eso viejo y dile hoy a Dios, hazme un odre nuevo.
una vasija nueva donde tú puedas cumplir tus sueños, Señor. Los dejo con Simon. Un sueño incrédulo. Un sueño incrédulo les traigo. Gracias, Pastora Esther. Bueno, yo tenía un sueño bastante incrédulo, pero el Señor parece que lo está cumpliendo y estoy volviendo a ser adolescente, si lo pueden notar. Es una situación perfecta para el sueño que les traigo. ¿Qué es un sueño incrédulo? Un sueño incrédulo es, para mí, ese sueño que ustedes han tenido alguna vez en su cabeza, pero que realmente no le han metido la fe. No piensan que en el fondo hay una vocecita que les dice, saque, eso no se va a cumplir. Eso no se va a cumplir. Y todos tenemos ese tipo de sueños. Yo les puedo dar ejemplos. Yo creo que la mitad de los hombres aquí chiquitos quisieron ser futbolistas, ¿o no? ¿No? Bueno, pues por incrédulos no lo fueron, porque sí, claro. Por ejemplo, Messi genéticamente no estaba hecho para ser futbolista. Hoy en día es el mejor jugador del mundo, así que cualquiera lo habría podido ser. Hay cientos de músicos frustrados, también estoy en esa lista. Pero bueno, les quiero contar hoy una historia que aparece en la Biblia, y es la historia de un joven, de un muchacho. En esa época era niño. Vamos por favor a Génesis 37 del 5 al 8. Este era José. Abran su Biblia o enciendan su Biblia. ¿Ya estamos? Una noche José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó, y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Este es un ejemplo de un sueño. Realmente yo creo que él en esa época ni se lo imaginaba. O sea, Dios le insertó ese sueño en su corazón y él realmente todavía ni siquiera lo entendía, pero una y otra vez les contaba a sus hermanos distintos sueños del mismo estilo, y por supuesto, como dicen por ahí, no se haga coger fastidio. Efectivamente sus hermanos lo odiaron por esta posición, además que era el hijo consentido, entonces también era una posición bastante difícil. Este era un sueño incrédulo porque ni siquiera él creía que realmente se iba a cumplir. Estaba en su corazón allá, pero él no le tenía la fe. Tuvieron que pasar muchas cosas que ustedes conocen, esa historia en la que él tuvo que pasar. Pero bueno, primero que todo, ¿cuál era el sueño? ¿Cuál era el sueño de José? Era gobernar sobre sus hermanos. ¿Qué barreras iba a encontrar José para cumplir ese sueño? Sus hermanos. Sus hermanos, era el más pequeño, el más débil, lo odiaban sus hermanos, no lo querían como hermano, mucho menos como su rey, como su gobernador, así que tenía todo en contra, las probabilidades estaban mal. Entonces, ¿qué tuvo que pasar para que realmente se cumpliera ese sueño? Porque si conocen la historia, se cumplió el sueño. Tuvo que actuar Dios ahí. Él no creía, era un sueño incrédulo y realmente no sabía ni por qué estaba ese sueño en su corazón, pero tuvo que ser casi asesinado por sus hermanos, vendido como esclavo. Esas fueron las barreras que él tuvo que superar. Casi asesinado, vendido como esclavo, después cayó en la cárcel, injustamente fue a la cárcel, después cayó en gracia con el administrador de la época en Egipto, y
y se fue ganando su confianza y después llegó a ser hasta servidor del faraón y después fue el gobernador de Egipto. Ese sueño incrédulo, él realmente sabía en su interior que por él no se iba a cumplir el sueño. Era un sueño totalmente imposible. Pero Dios hizo toda esta seguidilla de acontecimientos para que él llegara allá. Y se va a enlazar un poco con el siguiente sueño que les va a contar aquí Johan, y es que Dios lo hizo posible porque tenía un propósito, ese sueño. Y era que, aparte de cumplir ese sueño personal que tenía José, que era reinar sobre sus hermanos, que puede ser bastante como pretencioso, como para vanagloriarme si estoy pensando solamente en mí, pero Dios tenía un propósito superior en cumplir ese sueño. Así que yo los quiero, bueno, ¿cuál era ese propósito superior? Salvar al pueblo de Israel. Si recuerdan la historia, durante una hambruna terrible que hubo, Israel tuvo que acercarse a Egipto, que era la potencia mundial en la época, a pedirles ayuda porque estaban muriendo de hambre. Oh sorpresa, se encontraron a José como gobernador de Egipto. Así que Dios había planeado y había cumplido ese sueño incrédulo de José para poder salvar a su pueblo. Así que había un propósito supremo. Bueno, entonces, después de esto, ¿qué enseñanza nos queda? Yo les quiero poner a pensar un poquito y que revisen, porque Dios quiere cumplir sus sueños aunque ustedes mismos no crean en ellos. También Dios quiere cumplir un propósito superior a través de la realización de tus sueños. Entonces, los invito a que no menosprecien esos sueños que ni siquiera saben por qué están creciendo en su corazón y que ustedes mismos dicen, no voy a ser capaz, mejor dejemos esto a un lado, porque es posible que Dios, aún en las peores circunstancias, haga que al final ustedes lo cumplan. Entonces, tengan fe en esos sueños que nacen de su corazón. Les voy a contar ahora cómo es aplicado eso en su vida, y les voy a dar un ejemplo personal. Yo desde pequeño tuve un sueño. Yo soy de un pueblito, de El Huila. Ya creo que varios saben y lo he contado, y casi siempre que me paro acá menciono a mi tierrita. Yo tengo un sueño. Tengo un sueño incrédulo. Listo. Entonces, yo desde pequeño tenía un sueño, desde allá, desde mi terruño, y era viajar, vivir algún día en otro país. Y eso para alguien de un pueblito que ni siquiera, en esa época, ni siquiera había conocido el mar, no me había montado en un avión, todo un calentano. Ustedes saben de qué les hablo. No porque lo sean, sino porque me han visto. Ese sueño era vivir por un tiempo en el exterior y aprender otro idioma, porque como era de un colegio de pueblo, me dieron clases de inglés, pero cada año empezábamos con 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E, F, G, y todos los años era lo mismo y de ahí jamás pasamos, así que tenía eso pendiente. De repente, muchos años después, bueno, sobra decir que no le tenía mucha fe a mi sueño por la situación en la que estaba, ¿no? Pues vivía en un pueblo, además, al igual que Esthercita, vengo de una familia que tuvo algunos problemas. Mi papá no estaba en la casa, mi mamá estaba criándonos a los 3 hijos sin ser profesional, sin tener un trabajo estable. Entonces, digamos que esos sueños eran eso, sueños. Y yo realmente no tenía mucha fe en ellos. Muchos años después conocí a mi esposa, que ahorita la vieron aquí brincando con su barrigota, aquí cantando, se llama Sami. Tuve la dicha de conocerla, nos casamos, y una de las primeras conversaciones serias que tuvimos después de que nos casamos fue, bueno, ¿hacia dónde vamos a enfilar baterías? ¿Qué vamos a hacer? Resultó que ella tenía el mismo sueño que yo y quería viajar a otro país, vivir un tiempo y aprender un segundo idioma.
Así que dijimos, bueno, antes de que nos llenemos de chinos, porque también es un plan, viajemos, vamos a hacer esto juntos. Decidimos que nos íbamos a ir para Australia. Entonces, voy a hacer el mismo ejercicio que hicimos con José. Entonces, ¿cuál era el sueño? El de José era reinar sobre sus hermanos, el nuestro era viajar y aprender un segundo idioma. ¿Qué problemas encontramos? ¿Qué barreras encontramos? Entonces, lo primero que hicimos fue averiguar qué país era el que más nos convenía y eso, y nos fuimos para una agencia con una sonrisa, no, vamos a viajar, tú y yo lo podemos todo. Y llegamos a la agencia y nos dijeron, claro, usted puede viajar, vea, el curso de inglés le vale tanto, tiene que demostrar tantos millones en su cuenta, tiene que pagar los tiquetes. Australia queda al otro lado del mundo, yo creo que son los tiquetes más caros que hay. Entonces, en resumen, cada uno debe tener en su cuenta y demostrar 100 millones de pesos para que le den la visa. Ok, sí, mira, mañana te doy respuesta. Vamos a revisar, nosotros tenemos ahí una platica y ya, mañana te llamo, no me llames. Nos devolvimos para la casa achantados, sin fe, aburridos, porque realmente ese sueño se ha convertido en un sueño incrédulo. Había vuelto a ese estado anterior antes de conocerla a ella y era un sueño incrédulo. ¿Qué otras barreras encontramos? Para irse uno a vivir al otro lado del mundo, tiene que dejar a su familia, en esa época ya habíamos comprado nuestros primeros muebles, nuestro primer carrito, yo tenía un muy buen trabajo en el Ministerio de Comercio y estábamos muy cómodos, teníamos que salir de la zona de confort y esa fue una barrera también complicada. Dejar a nuestra familia también era una barrera complicada porque somos muy apegados a ella. Entonces, finalmente decidimos tomar ese paso de fe y decidimos vender todas nuestras cosas, duramos un tiempo ahorrando plata y adivinen qué, no conseguimos la plata suficiente. De repente Dios empezó a hacer cosas impresionantes, a mover los bancos, a otorgarnos créditos por aquí y por allá y logramos reunir el mínimo que pedían en una de las cuentas, luego trasladamos la plata a la otra de las cuentas y ¡tin! Logramos tener la visa y nos fuimos. Pero bueno, lo importante no fue cómo Dios lo hizo, sino para qué lo hizo. Igual que con José, que lo hizo para salvar a su pueblo amado, sin querer ser pretencioso y dármelas de muy importante. Él hizo todo eso, él cumplió ese sueño impensable, incrédulo, solamente porque él sabía que en ese viaje yo lo iba a conocer a él. Él reservó ese viaje, cumplió ese sueño, porque sabía que me iba a llevar a unas circunstancias que me iban a permitir conocerlo. Y así como José salvó a todo un pueblo por haber cumplido eso, ese sueño cumplido hoy me permite estar aquí contándoles y estar compartiendo la palabra del Señor delante de ustedes. Así que también podemos hacer parte de esa seguidilla de bendecidos y espero que este sueño les signifique algo para sus vidas y les hable a su corazón y que los acerque también a tener más fe en esos sueños que Dios pone en sus corazones. Quiero terminar con dos frases de aquellas que le gustan a nuestro pastor. A Dios le interesan tus sueños por pequeños que tú creas que sean. Es posible que ese sueño incrédulo que tengas lo haya puesto Dios en tu corazón para cumplir un propósito mayor, así que no menosprecies tus sueños. Dios los puede hacer realidad. Le damos la bienvenida a Johan, que sigue con un sueño con propósito. Un aplauso para Simon, porfa. Cuando me dijo el pastor Gerson,
No, pues van a predicar los tres. Entonces, un aplauso para la pastora Esther y un aplauso para el pastor Simon y Johan. Siempre es una bendición estar aquí. Buenos días. Sí, todavía buenos días a todos. Quiero hablarles sobre un sueño con propósito y quiero compartirles mi experiencia personal. Yo soy el segundo de 3 hermanos. Soy el más guapo de mi familia. Mi mamá puede dar fe de eso. Pero así como soy el más guapo, soy el que más canas le saqué. Mi mami es canosita gracias a mí. Aquí está, mami. Salúdalos a todos, por favor. Vengo de una familia bien, una familia chévere. No tuvimos grandes conflictos o esas cosas que a veces uno escucha cuando nos vienen los chicos, de abandono, de drogas, de situaciones difíciles. Vengo de una familia que gracias a Dios, a mis hermanos y a mí nos cuidaron, creo que nos criaron bien, creo. Haga usted su evaluación. Y mi mamá, desde muy pequeños, a mis hermanos y a mí nos llevó a la iglesia. Yo recuerdo que yo tenía 5 o 6 años, literal. Hace muchos años, ya soy de esos cristianos de más de 20 años en una iglesia. Y Dios desde muy corta edad empezó a poner cosas en mi corazón y en mi vida. Y empecé a crecer. Soy y me considero una persona de iglesia, soy un joven de iglesia. Serví desde muy niño en la casa del Señor. Y a medida que fue pasando el tiempo, digamos que surgió un gran interrogante en mi cabeza, es, bueno, ¿y todo esto, pues para qué? O sea, sí, venimos a la iglesia, nos dan a nosotros clase, lo llamábamos en ese entonces la escuela dominical. ¿Cuántos estuvieron en escuela dominical? Que era cancioncita, el típico dibujito de pintar para entregarlo al final a la mamá. Mamá, mire lo bonito que me quedó. Y cuando yo empecé a crecer, empecé a preguntarme, bueno, ¿y todo esto para qué? Y eso se convirtió en un sueño para mi vida. ¿Cuál es el propósito de que Dios me haya puesto a mí en una iglesia? ¿Cuál es el propósito de haber conocido a Dios desde tan niño? Y empecé a tener los típicos conflictos de adolescente que tenemos todos, crecemos. Nuestra condición económica no era la mejor. De hecho, hubo algunos años cuando éramos bien niños, que pasamos por unas condiciones económicas muy fuertes, y eso marcó no solo mi corazón sino mi mente, y empezaron a surgir complejos, empezaron a surgir miedos. Tuve unos conflictos tremendos con mi papá por allá cuando era adolescente, y ese sueño se empezó como a desdibujar. Ese propósito que yo estaba buscando en Dios empezó como a tener una forma toda extraña, y yo dije, ¿esto a fin de cuentas para qué es? Y empezó esa lucha interna, ese pensamiento de bueno, ¿y será que esto sí me va a servir para algo? Y siempre recuerdo mucho que cuando nos ministraban a los jóvenes en esa época, a todos nos decían, es que Dios tiene cosas grandes para ti. Dios tiene cosas grandes para ti. Las cosas grandes en nuestra época, yo me acuerdo que uno soñaba con ir al África a predicarle a los niños, pero nuestra realidad era terrible. Uno sentía que Dios le ministraba si uno lloraba en una predicación, ¿sí o no? ¿Sí? Y uno vería, Dios me está ministrando. ¿Cómo estuvo el culto? Yo gritando, tremendo, tremendo. Pero el lunes, en la misma. El lunes con las mismas luchas, con los mismos complejos. Y sucedió algo cuando tenía 14 años. Y apareció en mi vida algo que le agradezco a Dios, es un regalo de Dios para mi vida, y fue la música. Empecé a tocar, soy baterista. Mi mamá me pagó mis primeras clases en la iglesia, y fue un antes y un después para mí, porque ahí se abrió una oportunidad tremenda para empezar a servir y empezar empezar a resolver esos interrogantes que yo tenía en mi cabeza. Empezar a entender cuál era el destino de todas esas cosas que nos habían sucedido a mí y a mi familia. Y obviamente hay barreras, lo decía Simon hace un rato, y me encantó lo que dijo Esthercita. Los sueños en Dios no se van a cumplir con el plan del hombre.
Los sueños en Dios tienen un lineamiento absolutamente distinto. Su palabra lo dice. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Y en ese momento de mi vida, en plena adolescencia, en plena efervescencia hormonal, entonces uno era la estrella de la iglesia porque fue el primer baterista de mi iglesia. Recuerdo en la iglesia en la que yo asistía en esa época. Y claro, pues uno era, parce, soy el baterista, tocaba inmundo. De hecho, me acuerdo mucho que en esa batería yo no me veía, era gigante, esa batería me llegaba a mí acá. Muchas personas preguntaban si esa cosa se tocaba y sonaba sola. Y empecé a servir y me enamoré del servicio. Me enamoré de servir a Dios, me enamoré de poder hacer cosas y empezaron a salir invitaciones a las iglesias y vámonos para una ciudad y vámonos para otra ciudad. Pero sin embargo yo sentía que faltaba algo. Listo, sí, estamos ministrando, la gente está saltando mientras estamos tocando. Y un día, en un retiro de alabanza, me acuerdo mucho, yo tendría unos 16 años, Dios me regaló una palabra que quiero que te lleves hoy, que se convirtió como en la promesa de mi vida. Y está en Zacarías, capítulo 3, versículo 3. Los contextualizo, esta es una visión que tuvo el profeta Zacarías sobre el sumo sacerdote que en ese momento servía en el templo de los judíos. Y este sacerdote se llamaba Jesúa. Y dice el texto, la ropa de Jesúa estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Jesúa y le dijo, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Luego yo dije, dice el profeta, deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Todo chismoso el man. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas, mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Entonces el ángel del Señor habló solemnemente a Jesús y le dijo, póngale atención a esto. El Señor de los ejércitos celestiales dice, si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios. Permitiré que camine entre los otros que están aquí. ¿Sabes? Lo decía el pastor Gerson y me encanta. Dios nos llamó a ser cabeza, no nos llamó a ser cola. Dios no nos llamó a nosotros a ser los de la banca, nos llamó a estar en el campo de juego. Y esto que Dios me habló cuando tenía 16 años, también empezó a desdibujarse porque empezaron unos conflictos tremendos en mi vida, como les contaba hace un rato, unos conflictos familiares, y los complejos, así cuando Dios habla, el diablo también empieza a hacer, tenemos un acusador, y el diablo empezó a hacer como cuando uno pone el dedo en la llaga. ¿Sí le ha sucedido? Y empezaron los complejos, no, oiga, no, pero es que yo soy pobre, pero es que yo soy bachiller comercial de colegio público. O sea, ¿Dios qué va a hacer conmigo? ¿Qué puede hacer Dios con esto? ¿Qué puede hacer Dios con esto? Y ahí hubo otro momento especial en mi vida y fue cuando conocí a mi esposa. Tuvimos una crisis tremenda, recuerdo, esto lo he contado como en reuniones de parejas. Tuvimos una crisis tremenda por allá en el 2011, llevábamos toda una vida de novios. Y tuvimos una crisis tremenda. Y en ese momento mi vida toqué fondo. Me quedé solo, me quedé sin amigos. En mi iglesia me acusaron, tengo que ser franco. Y empezaron otra vez esas voces, es que tú no puedes, es que tú estás sucio, es que tú no eres digno de esto. Y en ese momento el único que aparece es Dios. Y me recordó esta palabra y me dijo, yo no te llamé para que estés sucio, para que estés postrado, para que estés en tierra. Yo te llamé porque tú tienes un lugar y tienes autoridad sobre mi casa, me dijo Dios. Y cuando Dios me recordó eso, dije, no, acá ahí, sacudámonos el polvo. Dios me puso vestiduras nuevas y tomé el primer riesgo más grande de mi vida. Después de que Andrea conmigo no quería nada, un día le dije, bueno, yo no sirvo para ser su amigo. A mí no me pida que yo la vea como un amigo porque pues no.
El día de mañana usted me, ay, mire, le presento a mi novio, le presento a mi esposo, yo voy y me le tiro un Transmilenio. Entonces, no. Vamos a hacer esto y lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer juntos. Y tomé el riesgo, exactamente al año nos casamos y ha sido una aventura tremenda. Y hay algo que Dios me enseñó con esto, y es que cuando Dios pone un sueño en tu vida, un sueño con propósito, es un sueño, colectivo. Es un sueño en el que Dios va a poner personas a tu alrededor para apoyarte, para impulsarte, para bendecirte, para llevarte a ese lugar en el que Dios quiere que realmente tú estés. A ese lugar Dios te quiere llevar. Y me regaló la mejor esposa, además que está buena. Gloria a Dios. Ese sueño es pertinente. ¿Qué significa que tu sueño sea pertinente? Significa que Dios te va a dar la capacidad, la destreza, te va a abrir las oportunidades que necesitas para que ese sueño se desarrolle. Y lo último, y esto me encanta, ese sueño es relevante. Y es relevante para tus generaciones. Sueño con que mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos sirvan al Señor, adoren a Dios. ¿Y sabes en qué momento esto empezó a pasar y empezó a tener como rueditas y empezamos a ver la forma que Dios quería darle a esto? Cuando llegamos a este lugar. En este lugar, hace 2 años y medio, y llegamos porque literal a Dios le dio la gana. Nunca lo planeamos, nunca estuvo, vamos a Renacer Boulevard. Ni siquiera conocíamos qué significaba Renacer Boulevard y llegamos. Y Dios nos dijo, aquí es donde ustedes se van a plantar y todo eso que aprendieron, todo eso que vivieron, todo eso que sucedió, aquí, eso lo voy a tomar, lo voy a formar y voy a hacer realidad de un sueño que está en mi corazón y lo voy a hacer a través de ustedes. Y Dios nos ha bendecido en una forma increíble. Y te lo digo, te lo resumo. Empezamos este año, los que saben, nosotros venimos coordinando hace unos meses la tribu Lighthouse, los cuchachos de la iglesia. Y Dios nos bendijo en ese trabajo. El pastor Gerson nos recibió diciéndonos este año, necesito que se hagan cargo de todo el equipo de jóvenes de la iglesia, sean coordinadores de John. Dios mío, 120, 150 chinos, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿recuerdas lo que nos decían al principio del Boulevard de los Sueños? Si un sueño no te asusta, no es un sueño de parte de Dios. Y yo estoy asustadísimo. Pero sabes, hoy tengo la seguridad de que Dios puso propósito en mi vida, propósito en mi matrimonio, y así como lo hizo conmigo, un chino salido de la nada, lo va a hacer contigo.